Amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información. Fíjense ustedes que el señor Giovanni Galeas da su postura, su reacción sobre la ley anticorrupción que propuso el presidente Bukele, y es que él asegura que no hay mayor prueba de honradez de este gobierno que precisamente proponer una ley que persiga a todos aquellos corruptos. Escuchemos. Solo tenemos el nombre. Bueno, nada es eterno. Un día estos mismos protagonistas aprobando estas leyes van a ser justiciables. Y si hay otro gobierno que diga qué fue lo que pasó aquí, y este diputado que era de Nuevas Ideas, o este presidente que era de Nuevas Ideas, o este ministro que era de Nuevas Ideas, nos va a tener que explicar esto. Y ya lo hace otro partido, otro fiscal, otra sala de otro sistema judicial. Si yo soy ladrón, ¿voy a aprobar una ley contra mí mismo? No, no. Esa es la mayor prueba de la honradez de este gobierno. Esa es la mayor prueba. Si hay algo malo, si han hecho algo malo, si alguien de Nuevas Ideas ha hecho algo malo, ¿es imposible? No, y ahí no hay preso. Pues. El encargado presidencial de proyectos estratégicos está preso. Sí. El señor Flores. El señor Flores, de San Miguel. El presidente del Ban de Sal, puesto por este gobierno, Juan Pablo, está preso, presito. La exalcaldesa de Soyapango está presa. No, bueno. 3 diputados también procesados, desaforados. Ok, bueno. Todavía hay lacra en el sistema judicial, todavía hay que limpiar mucho, pero ya ha avanzado mucho la lucha contra las deficiencias de ese sistema judicial. Entonces el presidente podía, no para hacer un juego de palabras, para hacer un golpe de efecto, o como de manera imbécil dicen algunos, es un cortinazo. Porque es una palabreja de moda, ¿no? Es que esa es cortina de humo. Entonces, bueno, ahí están las pruebas, las estoy dando. Ronald Umaña asegura que con las modificaciones a la Constitución que han hecho, lo que quieren es eliminar las próximas elecciones, tanto para Asamblea Legislativa como presidenciales. Y es que esta gente está temblando con la posibilidad de que el presidente Bukele se pueda reelegir indefinidamente. Escuchemos lo que dice. ¿Cuál es el objetivo de haber reformado este artículo, Ronald? Ellos lo hicieron hoy porque como la popularidad del dictador ya cayó, entonces están acelerando los procesos, ¿verdad? Ellos quieren eliminar las próximas elecciones. Tanto para la Asamblea como para, elecciones legislativas y presidenciales. Elecciones generales te las van a dejar para el 30. Entonces necesitan un proceso expedito como el que han hecho para hacerlo. Pero ahí están diciendo que no era necesaria la ratificación del 248 para eliminar la deuda política que argumentan los diputados y diputadas. Mucha gente tiene temor que la reforma al 248 deje abierta, lo que por ejemplo que decía Ronald, deje abiertas las posibilidades para arbitrariedades. Yo creo, Ronald, fíjense que el mismo artículo que ha sido reformado limita que no se puede reformar nunca lo de la alternancia en la presidencia, lo del territorio, es decir, que un presidente quiera vender una parte, digamos, del país o reducir el territorio. Y la tercera es el modelo, ¿verdad?, que es republicano, democrático y representativo. Dice que esas 3 cosas no se pueden, nunca se podrán reformar. Debemos de entender que podrán reformar todo menos habilitar un tercer periodo. ¿Verdad? Debemos de que la Constitución bloquea eso. Ahora, que diga que la sala de lo constitucional puede interpretar y deje sin efecto la Constitución en ese blindaje y diga no, es que se puede reformar todo, esa es una posibilidad que se puede dar, pero lo tendría que hacer vía sala. O sea, la sala tendría que eliminar a la Constitución, ¿verdad? En el sentido de que diga, bueno, pues ese artículo que dice que no se puede cambiar nada de eso, sí se puede cambiar y a la Asamblea procede a hacer el cambio. Pero eso va a ser un chanchullo, pues.
Si no fuera porque Estados Unidos les quitó la ayuda económica a ONGs de otros países, la gorgojada en El Salvador ya estuviera diciendo que fue por culpa del presidente Bukele. Eso es lo que dice la abogada Tania Pastor en referencia a que Estados Unidos pues eliminó las ayudas a ONGs, y es que ella dice que muchas de estas tenían la agenda definida, que era atacar al gobierno del presidente Bukele. Muchos que han saltado usted. Y es que realmente, ¿cuántas veces en esta mesa, Natán, no dijimos nosotros si la oposición en El Salvador ahora son las ONGs? ¿Y cómo me lincharon cuando yo dije eso? Porque sí, es cierto. Es cierto. Las ONGs en El Salvador, algunas, ¿verdad? Obviamente no todas, no vayamos a... Pero ahí también hay algunos medios de comunicación que... También. Es que mira, realmente era muy evidente es decir, dejaron de hacer periodismo y comenzaron a ser tan incisivos, personalizaban todo, que en alguna medida algunos hasta mintieron descaradamente y no salieron, como por ejemplo el señor de revista Factum, no salieron a disculparse por mentir, sino que salen todavía más agresivos. Entonces, y porque en esa revista pues habrá alguna persona que yo le tengo aprecio, sin embargo eso, amor no quita conocimiento. Era evidente que lo que estabas haciendo era un trabajo continuado para desestabilizar al gobierno. Si es que cuando cambia la presidencia de Trump a Biden, que acababa de comenzar el presidente Bukele, y que le quitan el financiamiento al gobierno y se lo pasan a estas organizaciones, o sea, obviamente yo creo que desde ese instante quedó claro la agenda que iban a llevar estas organizaciones. Si es que todas, en alguna medida, sí hay información, y yo siempre lo dije, a veces tienen buena información, que tienen buen fundamento porque está sustentado con investigaciones, pero la manchan y la arruinan por la forma en la que llegan a transmitir la información, con tanto odio a todo lo que viene del presidente, con tanto, es decir, que entonces la gente ya se fijaba en eso y no en la información. Eso lo dijimos aquí cantidad de veces. La agenda es clara, y eso, pues menos mal que pasó en todo el mundo, ¿verdad? Porque si no estuvieran diciendo de que el presidente Bukele fue el que promovió ese tipo de cosas. Además, es una agenda que se conoce, es decir, es evidente que esa iba a ser una línea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, de Trump, porque ¿quién es el principal representante del globalismo en el mundo? Pues, George Soros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Trump antes y ahora todavía a la N potencia? Es un patriota, es un nacionalista, que algunos dirán, sí, esa es la forma bonita de decirle, de llamarle a los que antes se conocía como racista, ¿verdad? Pero como sea, es cierto que había injerencia en los gobiernos de otros países, y es que no es producto de la casualidad que muchos países empezaron a expulsar estas ONGs. Nosotros tuvimos algún intento también que no se terminó de hacer con aquello de las leyes, de este tema del financiamiento de las ONGs, pero es que en realidad lamentablemente dejaron de... Vaya, es que es bien complejo. De esto viven. Entonces, obviamente, ahora vamos a ver si de verdad salen en los medios de comunicación con ese ímpetu, ¿verdad? Con esa osadía y con ese odio con el que hablaban, ahora que ya no tienen fondos, porque van a tener que recortar al personal. Si es que solo en Cristosal, medio FMLN estaba ahí metido. Entonces, cada vez que salían a hablar las personas que representaban a Cristosal, pues ya sabías que era odio para el gobierno, y muchas veces estas eran la información de informes extranjeros, eran producto de informes de estas ONGs. Entonces estas ONGs tienen una visión parcializada de la realidad y su comprobación es con sesgo. Por eso es que nosotros hablamos de las falacias de confirmación, ¿verdad? Porque lo único que hacen es, llegó a confirmar lo que yo ya creo. Entonces, así no es como funciona. Si tú no le explicas a las personas las posibilidades que hay para que tomen una decisión informada personal, pues obviamente siempre vamos a tener a gente manipulada. Por ejemplo, cuando decían, hay 30,000 órdenes de libertad que no se cumplen. Pero ¿y esa cifra cómo la manejan? ¿De dónde salió? Salió de una de estas ONGs. Bueno, esta no era una ONG, pero por decir esto, por ejemplo, a mí me van a salir a decir de que, uy, qué ignorante, que de nada le sirve el título, bueno, porque a mí me llueve de los dos lados, ¿verdad? Pero lo cierto es que se inventan cifras, o no es que se las inventen, pero mire, ¿verdad? pero es socorro jurídico humanitario, pero sí es una ONG. Y hasta donde yo entiendo, sí estaban siendo financiados sí, la verdad es que
es lamentable porque sí habían casos en los que habrán personas que sí son inocentes no que se ha negado nunca, no se ha negado nunca que existen. Correcto, el presidente lo dijo, hay 1% que yo creo que hasta ha salido menos de a estas alturas van como 10,000 gentes que han sido liberadas por el tema de haber sido detenidas. Ya no nos dieron esa cifra ya es antigua, ¿verdad? Tiene que haber más, obviamente. Tiene que haber más, pero entendemos que sí, porque la situación había sido la lentitud con que estas personas estaban siendo puestas en libertad. Ahora, eso no es decir, tampoco vamos a obviar el hecho de que hay muchas órdenes de libertad que no se están cumpliendo en centros penales y eso es una clara desobediencia a las autoridades judiciales y eso en El Salvador jamás se había visto. Entonces allí tienen que responder porque entiendo que el fiscal general de la República en una ocasión dijo que ya se había pedido el informe a centros penales y me imagino que algún resultado tiene que haber, porque no es posible que tú pases 6 meses con tu orden de libertad y no te la ejecuten, o que saliendo de un delito, cuando salgas de la cárcel, te meten otro igualito, ¿verdad? Es decir, otro delito por los mismos hechos, que ya no debería de ser. Eso ya no puede seguir pasando, porque eso es el tipo de cosas que dañan y manchan los resultados excelentes que tenemos en seguridad en El Salvador. Mire, ¿y qué le parece a usted que ahora este medio en particular, bueno, se han organizado después de la decisión, porque Elon Musk, quien es el que está dentro del gobierno? Amiguísimos, gracias por ver, será hasta la próxima, no olvides dejar tu like, tu comentario y nos vemos en otro video.